por estar hoy en esta mañana en sintonía en este tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a restaurar tu relación con Dios, que te ayuda a entender la verdad, que te hace libre y sobre todo a comprender las promesas y la posición que Dios te ha dado como hijo e hija de Dios. Como siempre, es un placer estar con ustedes por medios de esta emisora www Radio Enciende una Luz y también por medio de la FM 95.1 en Río Bravo, Tamaulipas. Y saluditos a todos los que nos están escuchando por este medio. Tu amiga y servidora Amparo Walsh, desde el bello estado de Utah, te saluda y pues aquí contenta, y estamos casi en fin de semana, ¿no? Vamos entrando ya a esos días donde supuestamente descansamos, pero en realidad es cuando más cositas hacemos, ¿no? Porque tenemos que ir de compras, la lavandería, todas esas cositas, pero gloria a Dios, porque tenemos cosas que hacer, tenemos ropa que lavar, trastes que acomodar, refrigeradores que limpiar, camas que tender. O sea, gloria a Dios, porque sabemos que Dios está presente y que Dios nos ha suplido todas nuestras necesidades y que Dios no se queda con nada. Dios, en su gran misericordia, pues tiene muchas cosas que darnos, ¿no? Porque su palabra nos expresa claramente, y yo siempre lo digo, que Él tiene más que darme a mí que yo me puedo imaginar. Mis limitaciones siempre están presentes, ¿no? Porque a veces las circunstancias toman control, ¿no? Cuando estamos pasando por una situación difícil, pues vienen los temores, vienen esas dudas. El Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué te tardan, no? Pero sabemos que los tiempos perfectos de Dios están ahí presentes, y después, cuando nos calmamos, cuando aprendemos a saborear, ¿no? Porque todas las cosas obran para bien, ¿no? Y cuando está el momento de la aflicción, no queremos escuchar nada, nomás que queremos que todo, así como horno microondas, se pueda solucionar, pero Dios es fiel y pues Dios nos va a dar lo que Él ya predestinó para nuestras vidas. Mira, yo te voy a decir algo, mi amado y mi amada, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Tu destino ya está escrito en un libro. Dios conoce todas las cosas. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Así, porque más que te angusties, por más que te desesperes, ya está escrito y todas las cosas van a obrar para bien. Así es que en esta mañana gózate, porque Dios tiene control. Te quiero recordar que nos puedes localizar por medio de nuestra página en Facebook como La Tacita del Alfarero, o también Radio Enciende una Luz. Y también tenemos una página en WhatsApp al 619-646-9641, y ahí nos puedes mandar mensajitos. También puedes bajar la aplicación en TuneIn, donde tú nos puedes escuchar donde quiera que tú te encuentres por medio de tu celular. Así es que estamos en sintonía lunes, en esta programación, lunes y jueves, 10 de la mañana, tiempo montaña. Y bueno, espero que ya estés listo con tu libretita, con tu pluma y con esa exquisita tacita de café. Yo hoy estoy tomando un rico tecito, o sea, se apetece ahorita con este frío, ¿no? Y estamos aquí con paz, recordando que cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, Dios nos habla y Dios nos muestra lo maravilloso que Él es y lo mucho que nos quiere bendecir, porque ese es el propósito de Dios. Dios no nos habló para que nosotros suframos aquí en la vida. Dios nos habló para que nosotros seamos bendición. Tú fuiste diseñado para ser un instrumento de Dios y que tú puedas producir un ámbito donde la gente pueda entender que servimos a un Dios vivo, que nosotros somos proveedores de milagros, que somos proveedores de sanidad, que nosotros podemos romper cadenas de opresión, como dice el libro de Isaías 61,
porque dice claramente que la unción dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me llamó, ¿no? Dice su palabra. Mira, vamos a ir y ahorita ya vamos a entrar a nuestra plática, pero siento en mi espíritu que te tengo que decir este versículo, lo siento muy fuertemente, porque a veces se nos olvida, ¿no? Nos enfocamos tanto en cosas que, pues que no son lo que Dios quiere para nosotros. Nos hemos enfocado, hace ratito antes de que entrara yo, estaba un varón hablando de la palabra y qué tremendo lo que dijo, es cierto. Cuando Dios nos dijo, cuando Dios nos dio la aprobación para que nosotros le pusiéramos precio al evangelio, cuando Dios nos dijo que teníamos que cobrar por llevar una palabra de vida a un enfermo, cuando Dios nos dijo, se ha vuelto un negocio todo eso, y Dios no quiere eso, porque todo lo que Dios nos ha dado ha sido gratuito, nos ha dado la vida. Yo no salgo afuera y pongo en una maquinita $1 o $1 para que me dé oxígeno, se me ha sido dada. La luz yo no pago para que en el día salga el sol y pueda iluminar donde yo camino. Yo no pago para que se baje el sol y salga la luna y yo pueda descansar, mi cuerpo pueda entender, o sea, ¿desde cuándo, no? Y me llamó mucho la atención ese mensaje, lo estaba oyendo y digo, qué realidad, ¿no? Pero a veces no nos atrevemos a hablar la verdad por el temor, porque estamos tan acostumbrados, ¿no? a tener una baja autoestima, y lo único que queremos es una aceptación, ¿no? Y nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Cómo nos gusta. O sea, tienes que hacer esto, y si te paras así, te va a pasar acá, y no es así. Dios ya te dijo, métete a la palabra, y Dios te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y cuándo lo debes de hacer. Así es que mira, voy a leerte Isaías 61, y es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar que es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. ¡Uy, gloria a Dios! Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. O sea, qué tremendo lo que Dios nos habla aquí en su palabra, y nos dice, nos especifica claramente quiénes somos en Cristo, ¿no? Por eso el mensaje de hoy es la segunda parte de lo que hablamos el lunes. Testifica sin palabras, o sea, en silencio. Testifica en silencio. Cuando tú hablas y cuando tú tratas de hacer lo que tú crees, las cosas te van a salir mal. Tú tienes que testificar en silencio, porque tienes que dejar que Dios haga las cosas. El apóstol Pablo siempre nos motivaba a que fuéramos unos creyentes al servicio de Dios, a vivir bajo los beneficios que Dios nos ha otorgado a nosotros, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña oración y vamos a entrar, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, y voy a terminar con podríamos decir, bueno, muchas veces podríamos decirle una clase, una administración, una enseñanza, a otro le podrían decir una preca, como tú le quieras poner. Es palabra de Dios, bien sencillo. Padre, en esta mañana pues seguimos dándote gracias, ¿no? Esta mañana nos levantamos y lo primero que vino a nuestro corazón fue el agradecimiento de saber que tú estás con nosotros, que solo no estamos, Señor, que podemos venir libremente delante de tu presencia y poner todas nuestras cargas delante de ti, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino el reconocer que hemos sido llamados para honrarte, para glorificarte, y que somos un conducto de bendición, Señor, que es un privilegio el servirte, que es un privilegio el dar palabra de vida y no retener lo que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias porque tú tienes control de nuestras vidas, de nuestra mente, Señor, de nuestro andar, de nuestro sentar, de nuestro acostar, Señor. Tú tienes control de todas las cosas porque tu soberanía siempre está presente. Yo en este momento te pido que tú toques los corazones.
de todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, para que puedan analizar y en el tiempo preciso puedan dar el fruto por el cual esta palabra fue enviada. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que nosotros somos una ofrenda viva para Dios. O sea, cuando yo me lleno de gozo, cuando yo reconozco el poderío de Dios, cuando yo me niego a mí misma, yo soy una ofrenda viva para el Señor. Yo lo único que hago es llevar una obediencia delante de Dios y Dios hace la obra perfecta. Mira, ¿cómo puedo llevar una ofrenda a Dios, no? Por ejemplo, cuando yo estoy cocinando, estoy viendo lo que voy a cocinar, no saco mis ingredientes y todo. Entonces empiezo a mezclar, ¿no? Un ingrediente con otro ingrediente y le pongo aquí este ingrediente. Entonces empiezo a ver cómo se forma algo rico, algo que va a ser de beneficio para mi cuerpo, para mi paladar, y es de gusto para mi vista, y aparte voy a oír el halago de mi esposo. Entonces algo que estaba separado, que eran ingredientes diferentes, viene a ser algo agradable para nosotros, y es cuando nos negamos a nosotros mismos y cedemos, ¿no? Por ejemplo, yo me niego a mí misma y niego la desobediencia y la convierto en obediencia. Yo me niego, salgo de mi zona de confort y pongo el deseo de hacer las cosas y lo añado a la obediencia. Yo quito todos esos temores y los convierto en gozo. Yo quito todas esas angustias y las convierto en paz. Entonces eso produce en mí una ofrenda para Dios, porque entonces estoy lista para escuchar la voz de Dios y para hacer lo que Dios ha dispuesto para mí en este día. Y esa es la mejor manera que yo te puedo explicar cómo es que ofrecemos a Dios un sacrificio vivo, que soy yo cuando yo me niego y no hago conforme a lo que yo creo en ese momento que es necesario, ¿no? Hoy hablando con uno de mis hijos, estábamos hablando de un tema y me dice: mamá, te noto un poquito exaltada, ¿verdad? Porque me emociono, pero no era una emoción positiva, sino era una emoción un poquito alterada. Me dice: ¿sabes qué? No tomes café ahorita, ve y tómate un té, siéntate y respira, me dice, para que te puedas calmar. O sea, no porque estaba alterada, que yo sentía que estaba alterada, pero en la manera que estábamos dialogando, él sintió en su espíritu que estaba un poquito alterada, ¿no? Y digo, gloria a Dios, porque él tiene el discernimiento, entonces pudo discernir en mí, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que otras personas pueden discernir lo que nosotros estamos pasando. Fíjate qué tremendo. Entonces, cuando nosotros mantenemos la paz, sacrificamos esa angustia, esa falta de fe, esas cosas que quieren venir a robarnos el gozo, y mantenemos todas las cosas que le agradan a Dios. Y qué tremendo. O sea, cuando colgué el teléfono, así inmediatamente le dije: gracias, Señor, gracias, porque nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad? Que, o sea, en nuestra, ¿cómo te diré? En nuestra aflicción, ¿no? Pensamos que nuestros hijos necesitan esto y no nos damos cuenta que nosotros hemos testificado en silencio, y eso a mí me llenó de gozo, porque yo he testificado a mis hijos y mi hijo me pudo testificar, o sea, me puedo testificar lo que yo le he testificado, ¿no? Él pudo discernir en mí lo que estaba pasando. Entonces, gloria a Dios, porque no fue una cosa grande, fue nada más una situación pequeñita, ¿no? Que me emocioné y me alteré un poquito. Entonces él fue cuando me dijo, porque cuando él me habla a veces alterado, yo le doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces ahí
es donde yo pude ver que el testimonio en silencio que yo he dado se pudo manifestar en la vida de él. Y como dijimos la semana pasada en el libro de Colosenses, capítulo 1:10, dice, así podrás, dice, vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento contigo porque harás toda clase de cosas buenas y sabrás más cómo es Dios. Entonces ese es un sacrificio vivo, es así, y eso hablamos la semana pasada, tocamos ese tema y es maravilloso el entender que nosotros cada día cuando nos negamos hacemos ese sacrificio para Dios y le decimos, Señor, heme aquí, hoy mantengo mi paz y yo voy a hacer conforme a tu voluntad. Y siempre está recordando que nos debemos de rodear con cosas positivas, ¿verdad? ¿Y qué es cosas positivas? El entender que tenemos la palabra de Dios, que nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Que tenemos que entender que la fe nos mueve porque en el libro de Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo me rodeo de esa acción de motivar mi fe, entonces todas las cosas van a suceder conforme a lo que Dios me ha otorgado. Y eso es bien importante, que nosotros demos ese testimonio de rodearnos de esa palabra de fe, ¿no? El siempre estarle dando adoración a Dios por medio de un testimonio de agradecimiento. O sea, agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy le agradezco a Dios por lo bueno. Le agradezco a Dios porque estoy viva, porque mi salud es buena. Y como lo dije la semana pasada, se nos olvida. Se nos ha olvidado darle gracias a Dios en las cosas pequeñas. Hoy en la mañana que estuve en la hora de oración, en la hora matutina, Dios me lo trajo a memoria, ¿no? A veces se nos olvida nos sentamos y nos tomamos una taza de té, podemos ponerle miel con lo que tú lo endulces y ponemos esa bolsita de té y se nos olvida darle gracias cuando lo saboreamos y darle gracias Señor porque me supo tan rico, mi cuerpo se sintió tan bien. Y no damos gracias en esas cosas, solamente damos gracias cuando recibimos algo bien grande, ¿no? Y dice la palabra que en todo momento esté en nuestros labios la adoración y el agradecimiento. Dice, en todo momento, dale gracias a Dios por todo lo que Él te ha otorgado. Y una de las cosas que hablamos el lunes es que no somos perfectos. Vamos a cometer errores. La palabra dice que el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Y hay una escritora que habló acerca de lo que es el pecado y lo que es la culpa y no lo pudo haber expresado mejor y dice así: no existe el pecado sino el error. No existe la culpa, sino la responsabilidad. Y eso a mí me llegó, porque es verdad. O sea, no pecamos porque queremos pecar. Pecamos porque estamos cometiendo un error y porque somos ignorantes. Ignoramos el conocimiento de lo que Dios nos ha otorgado en la palabra. Y la culpa, no podemos ser tanto culpables, sino irresponsables. No tomamos la responsabilidad que viene el tomar la palabra como debe de ser. Y o sea, cuando lo estaba leyendo en un libro que esta escritora que pude poner en mis manos y que ha sido de mucha bendición y que me doy cuenta que es verdad. O sea, no existe el pecado sino el error. O sea, no existe pecado sin el error y no existe el error sin el pecado. No existe la culpa sin la irresponsabilidad y no existe la irresponsabilidad sin la culpa. O sea, si tú eres una persona irresponsable, si tú vas a la tienda y dejas a tu bebé en el carro sabiendo que no lo puedes dejar, esa es una irresponsabilidad, vas a pagar, llega la policía, lo encuentra, te vas a sentir culpable porque sabes que cometiste un error. O sea, que no existe la culpa sin la responsabilidad, ni la responsabilidad sin la culpa. O sea, van unidos.
Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que siempre tenemos que darle al Señor ese agradecimiento, el no sentirnos culpables, sino el levantarnos. Mira, yo siempre he dicho, y esto yo lo he puesto en práctica, y a mí me ha servido, ¿no? Que mis errores han sido los escalones que me han ayudado a llegar hasta donde ahorita estoy. Y sé que no voy ni al principio, todavía me queda mucho que avanzar. Entonces yo le doy gracias a Dios porque sé que Dios es fiel y que Dios tiene más que darme que yo pueda pedir. Entonces el entender que no somos perfectos, que solamente vivimos conforme a las promesas que Dios nos ha dado y seguir testificando. ¿Cómo podemos testificar en silencio? Mira, por ejemplo, si tú cometes un error, ¿no? O algo, o sea, un pecado, vamos a decir, un error, un error. Y tú te mantienes parado en la brecha o parada en la brecha y no te quedas en la circunstancia y sigues adelante y la gente no te ve caído o caída, entonces vas a testificar que fue Dios el único que te pudo levantar. ¿Me entiendes? Fue Dios el único que te dio las fuerzas para poder vivir con el conocimiento que te ha dado la palabra, para que tú puedas manifestar con abundancia ese poder que Dios te ha dado y que puedas cambiar esos pensamientos, ¿cómo te diré? Pensamientos que te han llevado a cometer esos errores, sabiendo que tú puedes testificar por medio de esos errores y tornarlos en un testimonio de vida. Y hoy, y eso fue lo que hablamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos vivir como creyentes. Y vivir como creyentes es vivir en obediencia. Si tú no vives en obediencia, pues no puedes obtener los beneficios. O sea, ¿qué es vivir en obediencia? Vivir en obediencia es creerle a Dios lo que Dios te ha dado. Y vámonos a ir al libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos a entrar a ese libro, el libro de los Hechos. Me voy a adelantar aquí. En el libro de los Hechos, por ahí se oye una vocecita, ahí en la otra habitación, es mi nietecita que anda ahí, le digo que no puede entrar a la habitación porque estoy ocupada y gloria a Dios, desde allá me grita, abuela, gloria a Dios por los nietos que son de gran bendición a nuestras vidas. El libro de los Hechos, capítulo 11, del 7 al 8, mira lo que nos muestra la palabra. Luego oí la voz de Dios que me dijo, Pedro, levántate, mate y coma de ese animal. Y yo le respondí, no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Yo jamás he comido alimento prohibido. Pero Dios me dijo, si yo digo que puedes comer de esos animales, no digas que eso es malo. Esto ocurrió 3 veces, luego Dios retiró el manto y lo devolvió al cielo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Nos enseña que cuando nosotros vivimos una vida pecaminosa, nosotros podemos vivir una vida llena en la plenitud de lo que Dios nos ha otorgado. O sea, muchas veces nos meten a nosotros en nuestro corazón cosas que nosotros no podemos hacer. No porque esto es pecado, no porque esto es. Entonces aquí Dios le estaba mostrando que estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia. Nosotros estamos viviendo bajo una obediencia, estamos viviendo bajo una dispensación que nos permite que si nos equivocamos nos podemos restaurar, que no estamos viviendo bajo una ley, bajo una condenación, sino que estamos viviendo bajo una libertad, que tenemos que entender que nadie nos puede venir a poner cadenas, esas cadenas de opresión. No vivimos en un legalismo, vivimos en una libertad. Si nosotros como creyentes obedecemos la palabra como debe de ser, no existiría tanta maldad en el mundo. Créeme que no existiría.
Si nosotros obedeciéramos a Dios y dejáramos de obedecer nuestras emociones, viviríamos completamente diferente y podríamos dar testimonio en silencio y la gente diría, ¿sabes qué? Yo quiero de lo que tú quieres, a mí me gusta ver cómo vives tú, o sea, me agrada escucharte, compárteme lo que eres tú, o sea, la gente haría eso. Por eso es que mira, mucha gente, o sea, muchas personas se van a las cosas negativas, al opuesto, no existe lo blanco y existe lo negro. Se van a lo opuesto, te voy a decir por qué. Porque ahí les dicen lo que tienen que escuchar. Porque ahí les dicen inmediatamente, les ponen atención. Y nosotros como creyentes, como dadores de vidas, muchas veces nos metemos en un frasquito, ¿no? Y nos aislamos porque a nosotros nos han dicho que no te puedes ni sentar en la mesa con un pecador. Y no recordamos, o sea, leemos la Biblia, pero no recordamos que, o sea, no lo traemos a memoria más bien, que Jesucristo se sentaba con ladrones, con prostitutas, con hombres que cometían fraudes, para que el mismo testimonio del Mesías, del rabí, del maestro, pudiera testificar de que él no veía sus errores, sino veía las cualidades que habían interiormente. Y eso decía mucho de él. Él testificaba en silencio. La semana pasada hablé de Zaqueo, ¿no? Un hombre ladrón, un hombre que estafaba a la gente y Dios lo vio, Jesucristo lo vio y le dijo, Zaqueo, baja del árbol porque hoy voy a comer a tu casa. Y cuando él aceptó la invitación, ¿me entiendes? Que Dios Jesucristo le había dado, cuando él se dio a recibir las palabras y el testimonio de Jesucristo, al verlo sentado en una mesa de ladrones, él le dijo, yo voy a regresar todo lo que he hurtado y si he robado, dijo, hasta 4 veces. O sea, en silencio testificó Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, la salvación ha venido sobre tu casa. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros hablemos con la verdad, que nosotros no nos ¿cómo te diré? Es bien, ayer recibí una llamada telefónica y impactó mi corazón, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero impactó mi corazón porque esta persona me comentó que había una señora, una mujer, le vamos a poner una mujer, que ella iba a casas a orar por personas, pero que tenía una cuota para orar por una persona y que ella se mantenía de eso, que ella vivía de eso. Y sí, me acuerdo que en la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Lo entiendo perfectamente. Pero ¿en qué momento Jesucristo puso un salario? La gente le daba porque veía la grandeza, le ayudaba porque veía la grandeza, ¿verdad? Pero nunca puso un precio, no, o sea, no lo entiendo. Esa es una de las cosas que a mí, que tú des una ofrenda, está bien, pero que pongas, como por ejemplo, esas personas que hacen, ay, sí, pues ni modo lo voy a decir porque lo siento en mi corazón, que hacen congresos, que hacen esas cosas y cobran para que tú entres, porque sí, se tienen muchos gastos, se tiene que rentar el local, se tienen que hacer muchas cosas, pero en medio del congreso piden una ofrenda de amor. Digo, ¿cómo pues? O sea, eso es despojar, esto es un hurto disfrazado de ofrenda. ¿Cómo es? O sea, si ya una persona es un sacrificio para ir y atender porque está buscando de la palabra, ¿cómo se te ocurre pedir una ofrenda? O sea, ¿cómo no está bien? Esto no da un testimonio en silencio, es un testimonio a cambio de algo, y eso a Dios no le agrada. Tenemos que ser testigos de la fidelidad de Dios. Mira, vamos a ver unos personajes que nunca pidieron nada a cambio y fueron súper bendecidos por Dios porque dieron testimonio en silencio. Dar testimonio en silencio es testificar de lo que Dios hace en la vida de nosotros. Y eso lo vemos en la vida de Noé.
Noé era un hombre que amaba a Dios, o sea que él era un hombre obediente, era un hombre que le servía a Dios. Y un día Dios le habló, ¿no? Y le dijo que fabricara una casa flotante, ¿no? Donde iba a meter animales, donde iba a meter a sus hijos, a su esposa, las esposas de sus hijos, para que él pudiera, porque él iba a destruir la tierra porque estaba llena de pecado. La gente no quería obedecer, la gente se burlaba, idolatraban a ídolos, o sea, era una cosa tremenda lo que estaba sucediendo. Entonces Dios levantó a ese varón porque era un varón conforme al corazón de Dios. Él creía en lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a que hagas un arca. Mira, vas a hacer, le dio la medida, le dio todo, y empezó él, y la gente se reía de él. Él no pidió nada a cambio, no le dijo, ok, señor, te voy a dedicar tanto tiempo, tantos años en hacer esa barca para poder establecer una nueva generación, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Él nada más obedeció, él testificó en silencio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros muchas veces queremos algo a cambio y no nos damos cuenta que cuando pedimos algo a cambio, limitamos a Dios. Y Dios es infinito, Dios nos quiere dar mucho más cosas, ¿no? Entonces, cuando tú limitas a Dios y le dices, ok, Señor, yo quiero que me des esto y el otro, pues Dios a lo mejor te va a conceder eso, pero lo estás limitando porque el poder de Dios es darte mucho más, porque no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir todas tus generaciones que vienen, detrás de ti y que van a comer del fruto que tú sembraste. Entonces no limitemos el poder de Dios, no limitemos el poder de Dios. Debemos de entender que Dios nos quiere bendecir en abundancia. Por eso dice la palabra, es mejor dar que recibir, pero Dios no se queda con nada. Dios te va a dar todo porque dice su palabra que Él te dará los deseos de tu corazón. Entonces, Él es un hombre y si lo puedes encontrar la historia, ¿no? Si tú te vas a la Biblia, tú puedes encontrar la historia. En el libro de Génesis comienza más o menos desde el capítulo, te podría decir que desde el capítulo 6 en adelante, y puedes seguirlo viendo, todas las promesas y todo lo que hizo la descendencia de sus 3 hijos y todo lo que Dios hizo por Noé. En el lugar específico, fíjate qué tan importante que está escrito y el nombre de Noé, lo que hizo Noé, la biografía de él está escrita por la eternidad en la Biblia. Qué bendición, ¿no? Imagínate si pudiéramos poner nuestro nombre aquí, ¿no? Sabemos que existimos aquí porque somos parte del libro, la continuación del libro de los 8, pero que especifique tu nombre, ¿no? Y yo me doy risa porque hay un versículo que dice, yo soy tu amparo y tu fortaleza. Entonces yo les digo, mi nombre está en el libro, en la Biblia, ¿no? Porque dice, soy tu amparo y tu fortaleza, ¿no? Y pues gloria a Dios. Pero imagínate que se escribiera, que se hubiera escrito así de ti, ¿no? Y qué privilegio, porque se sigue hablando de Noé, se salen predicaciones, se ponen como ejemplos de la obediencia de ese varón que en silencio testificó y habló acerca de Dios. Otro de los personajes que podríamos decir, ¿no? Porque estos son los personajes en los cuales nosotros nos debemos de parecer, ¿no? Y la gente de ahora se quiere parecer a X, a Y y a Z, ¿no? Y no es así. Debemos de parecernos a esos personajes que sí pasaron por situaciones difíciles, pero pudieron ver la gloria de Dios. Y uno de los personajes que es el padre de la fe fue Abraham, ¿no? Y vámonos al libro de Génesis capítulo 12, y Abraham era un hombre que vivía bien en su casa, pero vivía en una casa llena de idolatría, ¿no? Y mira lo que le dice en el libro de Génesis capítulo 12.
Dice, Dios le dijo a Abraham, deja tu pueblo y a tu familia y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Con tus descendencias, ahí estaba una profecía. Ahí Dios le dio la primera profecía a Abraham. Le dijo, formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Esa es otra palabra de fe. Yo siempre les digo a mis hijos y les comparto, tú no maldigas a nadie. Tú siempre tienes que mandar palabra de bendición. Es más, el día de ayer, antier para levantarme ayer, tuve un sueño de X persona y le hablé, me falta hablarle a uno de mis hijos y le hablé y le dijo, ¿sabes qué? Soñé con esta persona y sé que esta persona, pues sobre nuestras vidas nunca envió una palabra positiva. Pero Dios me ha mostrado por medio de sueños que nosotros tenemos que empezar a lanzar sobre esa familia palabras positivas. Palabras positivas, 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 para que ellos puedan alcanzar las bendiciones, y todas esas palabras negativas que fueron lanzadas sobre nosotros han sido llegadas a sus hijos porque las podemos ver. Entonces, que todo esto, todas las palabras positivas que vamos a empezar a hablar sobre esa familia contrarresten lo que fue dicho por medio de esa persona, y fue tan palpable, y nosotros podemos hacer eso porque tenemos un poder y una autoridad, y eso me recuerda, ¿no? Cuando dice, bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldicen, y gracias a ti, dice, bendiciré a las naciones del mundo. Entonces eso confirma que si una persona habla una cosa negativa, tú puedes hablar una cosa positiva, ¿no? Y en nuestro diario vivir siempre va a haber gente negativa, como por ejemplo, en mi vida se atravesó una vez un supuesto siervo de Dios, ¿no? Y pues lo único que ha traído a nuestras vidas ha sido cosas diferentes, ¿no? Y en una ocasión estaba yo orando y dando una quejalabanza delante de Dios, ¿no? Y en eso Dios habló muy fuerte a mi corazón y me dijo, mira, en su mala manera de vivir, me dijo, Él ha hablado palabra de vida y hay gente que se ha convertido en mis caminos y que han sido personas que han seguido mi caminar. Yo voy a tratar con esa persona porque yo conozco todas sus obras, yo conozco todo lo que ha hecho. Entonces me dijo, lo único que tú puedes hacer es bendecir a esa persona. Y desde ese momento lo único que sale es palabra de vida hacia esa persona. Y digo, Señor, qué tremendo cuando nosotros contrarrestamos todo lo negativo que se nos lanza con algo positivo, ¿no? Por eso dice la palabra, bendice, ama y ora por aquel que te ultraja y te persigue. Y lo dice aquí, fíjate, dice, gracias a ti bendeciré a las naciones del mundo. O sea que nosotros tenemos que testificar en silencio. Muchas veces viene el deseo de venganza, ¿no? Yo le digo a mi esposo, a mí me gustaría escribir un libro y sacar toda la verdad, pero no me corresponde, porque la palabra de Dios dice que no es mía la venganza, que la venganza es de Dios. Entonces yo estoy testificando en silencio, he guardado silencio, he aprendido, he llorado, claro, porque te duele cuando las personas te hacen las cosas, pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios trata con uno, el que es más bendecido eres tú, porque aprendes, y cuando aprendes te haces una persona sabia. Y eso para mí es mejor pago que ninguna cosa, porque tú aprendes a comer del fruto de Dios y la otra persona vive en tanta culpabilidad, en tanto temores, y tú puedes vivir en una libertad, aunque siga ahí la cicatriz, pero ya las cicatrices no te duelen. ¿Me entiendes? Entonces es maravilloso y me recuerda, ¿no? Cuando Dios le habló a Abraham y cuando Dios le pide a su hijo Abraham,
Le dice, dame a tu hijo como sacrificio. Abraham dijo unas palabras, ¿no? Cuando le dijo, ¿a dónde vas? Le dijeron, le habló a los siervos y le dijo, vamos a ir a ofrecer sacrificio. Dice, agradable a Dios. Entonces los siervos le dijeron, ¿hacia dónde te dirige? Le dijo, quédense ustedes aquí. Les dijo, y mi hijo y yo regresaremos. O sea, en ese momento él estaba declarando las promesas que Dios le había dicho. Entonces, cuando su hijo, Isaac, estaba ahí, le dice, papá, ¿de dónde va a salir ese cordero que vamos a sacrificar? Entonces él recordó, o sea, nunca se le olvidó la promesa y le dijo, Dios proveerá. Entonces, si lees tú Éxodo 3, te vas a dar cuenta que ese hombre estaba dando testimonio en silencio. O sea, testificó, declaró la palabra que Dios le había dado en el libro de Génesis 12, porque le dijo, haré de ti una generación grande. Y Dios te ha prometido, mi amado y mi amada, que Dios te va a bendecir, o sea, que hará de ti una generación grande, que todas las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Qué pasó con Moisés, no? Moisés, un hombre fiel, un hombre que fue delante de Dios. O sea, me equivoqué, no, lo de Abraham no está en Éxodo 3, es de Moisés lo que está en Éxodo 3, ¿no? Tengo que corregir eso porque van a decir, los voy a traer para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que Dios no se queda con nada, que Dios es fiel y su misericordia siempre es para siempre. Que Dios promete todas sus cosas y Él es fiel. Y donde encuentras la historia de Abraham cuando él lleva sacrificio es en el libro de Génesis capítulo 22. Génesis 22. Lo que pasa es que lo puse más arriba. Pero Moisés es en el capítulo, en Éxodo 3, donde Dios le habla, ¿no? Y le hace un llamado. Y te recuerdo que a Moisés pues vivía en abundancia, pero él decidió oír la voz de Dios, él decidió oír el llamado de Dios, ¿no? Entonces, si tú lees Éxodo 3, te vas a dar cuenta lo que Moisés hizo por la obediencia a Dios, ¿no? Y te voy a leer un pedacito, voy a leer ahí desde el 3:3 y dice, y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercó, le gritó, detente, Moisés. Y Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Y Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. ¿Y qué le quiso decir a Moisés? Le dijo, quítate todos tus títulos, quita toda tu soberbia, toda tu culpabilidad, todas las cosas que vienes cargando, quítatelas ahorita. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que te quites todo lo que estorbe para que puedas dar testimonio en silencio, porque muchas veces hablamos de más. Y es mejor aprender a escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Lee todo el capítulo de Éxodo 3 cuando tengas tiempo en tu casa para que tú puedas entender cómo Dios nos quiere bendecir. Dios es tan hermoso, es tan soberano que lo único que quiere es bendecirnos, pero te recuerdo que Dios también quiere que nosotros... ¿cómo te podría decir? Es como si, por ejemplo, yo te regalo un carro, entonces yo quiero que tú lo luzcas, ¿verdad? Quiero que salgas y veas el carro. Y es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que nosotros ensanchemos nuestro territorio, que nosotros hablemos de su grandeza. ¿Para qué? Para ganar territorio al enemigo y ponerlo en donde a él le corresponde, debajo de nuestros pies, y no darle un lugar que no le pertenece al enemigo, sino que a él le pertenece el lago de fuego. El lago de fuego no fue hecho para nosotros, fue hecho para el enemigo y los ángeles caídos, pero esta ya es otra plática. Mira lo que dice, hay otro personaje, ¿no? Rahab, una mujer que era prostituta. Fíjate que Dios, por eso te digo que Dios no hace excepción de personas.
Dios puede usar, las excepciones las hacemos nosotros como seres humanos. O sea, vemos una persona con un tatuaje, ese no cree en Dios. O vemos una persona con un corte así medio raro de pelo o la vemos pintado, o lo vemos, y no es así. Dios va a usar a las personas que le han dado su corazón y que verdaderamente viven conforme a lo que Él estableció en nuestras vidas. Y mira, vamos a ir al libro de Josué. Y este es el último versículo que voy a leer porque mi tiempo se me está acabando. En el capítulo 2, y dice, vamos a comenzar desde el primero. Josué envió a 2 hombres para que exploraran el territorio de Canaán, y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los 2 hombres salieron de Sittim, y cuando llegaron a Jericó fueron a la casa de una prostituta llamada Rahab. Ahí pasaron la noche. Al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche para explotar el país, mandó decirle a Rahab: en tu casa hay 2 espías, mándalos para acá. Pero como ella les había escondido, respondió: si es verdad, vinieron 2 hombres, pero yo no supe de dónde eran. Salieron al anochecer antes de que cerrara el portón de la ciudad, y no sé a dónde iban. Y si ustedes salen ahora mismo a perseguirlos, seguro que los podrán esconder. Pero antes de eso, ellos les pidieron, ¿no?, que ellos iban a bendecirla. Y recordemos que de la descendencia de Rahab viene el rey David. Así es que no menosprecies lo que Dios puede hacer en tu vida. Así es que si tú no le conoces a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso que todo lo puede, que para Él no existe nada imposible, solamente lo único que tienes que hacer es entregarle su corazón. O sea, tu corazón, no el corazón de Él, sino tu corazón, y permitirle que entre y que Él te guíe. Que te guíe desde lo más profundo y que te enseñe los caminos y que tú aprendas a escuchar su voz y seguir en obediencia para que puedas tomar los beneficios como hija e hijo de Dios. Bien fácil. Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y en este día decido otorgarte mi corazón para que tú guíes mis pasos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces tu nombre queda escrito en el libro de la vida, y ahí tú podrás bendecir aquellos que te ultrajen y te persiguen y dar testimonio de lo que Dios quiere para ti. Bueno, mis amados, en esta mañana mi tiempo se ha acabado. Doy gracias a Dios porque estás aquí apoyando a este ministerio, a lo que Dios nos ha dado en la palabra. Y te dejo con esta escritura que dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, que dice: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlas todas. Solamente medita en la palabra y el Señor te va a ayudar en todas las cosas. Te espero el próximo lunes a la misma hora, a las 10 de la mañana, tiempo montaña, en esta tu emisora www Radio Enciende una Luz, y también en la FM 95.1 en Río Bravo, Tamaulipas.